Muy buenas tardes, estimadas y estimados colegas del Colegio Profesionales en Orientación y todas las personas que nos acompañan en esta hora o que irán a ver este video posteriormente. Es un gusto que sean parte de esta segunda conferencia del ciclo de conferencias sobre comportamiento delictivo, que hemos trabajado en conjunto con el organismo de investigación judicial. El día de hoy tenemos un tema muy importante, muy bonito, que se llama Comprendiendo el delito desde la sociología y lo va a impartir María José Rodríguez Cruz, quien es socióloga del organismo de investigación judicial OIJ, y no solo eso, sino que ha sido enlace importantísimo para la realización de todo este ciclo de conferencias. Ha sido esa persona vital que ha facilitado todo el proceso y nos ha dado acompañamiento. Así que yo te agradezco montones, María José, y gracias por estar acá con nosotros y estamos con toda la disposición de aprender de vos y de escucharte. Así que te damos de una vez la bienvenida para que puedas pues tomar control de la sala y es un placer tenerte por acá. Muchísimas gracias, David. Bueno, esa presentación más que halagada para nosotros como institución, siempre es un placer poder compartir un poquito de lo que nosotros hacemos con personas que sabemos que están interesadas en pues construir una sociedad mejor, ¿verdad? Entonces, cuando nos llega la solicitud del Colegio de Profesionales en Orientación, pues por supuesto que no podíamos desaprovechar la oportunidad. El día de hoy a mí me corresponde compartir con ustedes este tema por varias razones. Una es que soy socióloga, ¿verdad? Y cuando nos llega la solicitud, pues les comento que soy la única socióloga del organismo de investigación judicial y además de eso, dentro de mis funciones, trabajo en una unidad que se llama Unidad de Análisis del Comportamiento Criminal. Entonces, pues parecía que tal vez podría compartirles algo desde mi experiencia profesional y desde la teoría, ¿verdad? Entonces, el día de hoy eso es lo que voy a intentar hacer y sobre todo lo que quiero es ponerme a disposición en caso de que tengan alguna consulta que intentaré con mucho gusto evacuar. Yo puedo ver las personas que están ahorita en la reunión, entonces si alguna tiene alguna consulta, pues por favor nada más levanta la mano por temas de orden y para no estropear mucho la grabación y yo con gusto les doy la palabra. Si quieren hacerlo al final, pues tampoco tengo ningún inconveniente, pero si quieren para que no se les olvide o porque quieren hacer algún comentario o alguna consulta con respecto a lo que esté conversando, siéntanse en plena libertad de reaccionar. ¿Me confirman si ven la pantalla? Creo que sí lo habíamos verificado antes, pero para dar inicio quisiera pedirle a Perfectamente. alguien que... Ok, perfecto. Como les decía entonces, la solicitud de David nos llega y nos piden en un ciclo de conferencias, ¿verdad? Entonces lo que hemos intentado hacer es, aunque no necesariamente todas las personas participen de todas las charlas, es darle como un hilo conductor. La psicóloga que estuvo la semana, o el mes anterior, perdón, ella es compañera mía de oficina y trabaja también en la misma unidad de análisis del comportamiento. Les habló de victimología y vamos a ir encadenando algunas cosas, entre esas la participación de la sociología. Para empezar entonces, a mí siempre me gusta hablar porque a pesar de que eh, es una ciencia vieja, no siempre es conocida, ¿verdad? Entonces, una de las primeras cosas que me gusta hacer es recordar qué es la sociología en sí, ¿verdad? Eso nos da pie para explicar un poco después lo que tiene que ver con el tema del delito y por qué estamos vinculando esta ciencia con un comportamiento criminal. Para nosotros y por definición vamos a entenderla como ese estudio de la vida social humana, ¿verdad? Ahí van muchas cosas entrelazadas o muchos pequeños detalles que tenemos que considerar. Cuando hablamos de vida social humana, estamos hablando de personas y básicamente de cómo nos relacionamos. Y eso implica diferentes áreas de nuestra vida, ¿verdad? De la familia, la escuela, el colegio, relaciones de pareja, lugares de trabajo, colegios profesionales, etcétera, ¿verdad? Todos esos grupos, todos esos ámbitos en que dos o más personas interactúan son pues el objeto de estudio de la sociología, ¿verdad? Y básicamente, pues, nuestro comportamiento como seres humanos. Entonces, con todo lo que eso implica, ¿verdad? No necesariamente en un solo ámbito, porque somos seres muy complejos que reaccionamos por instinto, por costumbre,
por impulsos psicológicos o emociones, etc. Entonces, todas esas aristas son parte fundamental, pues, del análisis sociológico que hacemos, ¿verdad?, de esta ciencia. Y como tiene que ver con todas esas interacciones que les decía, el campo de acción de esta ciencia es sumamente amplio, ¿verdad? Y entonces decimos, bueno, en la filmina ustedes pueden ver que dice que va de aquellos encuentros efímeros, o sea, que son instantes, ¿verdad? Como, no sé, tal vez alguna persona que nos topamos en la calle y saludamos, aunque no la conocemos, o nos montamos a un bus y hay algún tipo de interacción con la persona que nos sentamos y nos toca compartir en ese momento, ¿verdad? Son encuentros muy esporádicos o de muy corta duración, eso es parte del análisis, o se puede tomar como parte del análisis sociológico, pero también implica el análisis de grandes procesos sociales, ¿verdad? Como por ejemplo la pandemia, que es algo que nos afectó a todos, ¿verdad? A nivel mundial. Temas como por ejemplo el uso de Internet o la globalización, que son ya muchísimo más grandes, ¿verdad? El tema de la influencia del tipo de cambio del dólar, por ejemplo, cómo influye en el comportamiento de las personas, o que sube o baja la gasolina. Todas esas cosas que pasan en una sociedad son pues el campo de acción de la sociología. Entonces, por esa misma condición, tenemos muchísimas especialidades. Acá en Costa Rica, pues básicamente no existe como una especialización universitaria, ¿verdad? Básicamente cuando uno estudia lo que hacen es mostrarle múltiples opciones, entonces uno lleva sociología de la educación, del deporte, de la salud y muchas otras tipos de sociología y pues la vida, las opciones laborales, etcétera, nos va dando cierta especialidad, ¿verdad? En mi caso particular, en los últimos 10 años me he desempeñado en el OIJ y entonces mi formación es más hacia temas o fenómenos criminales. Ujú. Por eso es que les voy a hablar hoy un poquito de eso. Ahí en la filmina les pongo como ejemplo el amor romántico, porque probablemente si nosotros nos ponemos a conversar de nuestro primer amor o la primera vez que sentimos que estábamos enamorados de alguien o la primera decepción amorosa o la persona con la que soñamos, con las que nos vamos a casar, cumplen ciertas características. Y esos ideales que tenemos o esas experiencias que hemos tenido están cargadas necesariamente de esas influencias sociales e históricas que tenemos nosotros, ¿verdad? Acá en Costa Rica y básicamente en muchos de los países de América, a nosotros nos permea la influencia estadounidense, ¿verdad? Entonces las películas de Hollywood que nos presentan, donde una persona se enamora de otra sin importar el estrato social del que provenga, ¿verdad? O las novelas mexicanas que nos enseñaban eso, ¿verdad? Las venezolanas, etcétera. Era lo que se esperaba, una mujer se enamora de un hombre, ¿verdad? Porque eso es lo que tradicionalmente se espera, ya sabemos las múltiples formas de pues de emparejamiento, ¿verdad? De relaciones sentimentales, pero básicamente era eso, un hombre y una mujer se enamoran, se hacen novios, termina muy feliz la película si se casan y vivieron felices para siempre, ¿verdad? Entonces nosotros estamos acostumbrados a que eso se desarrolle así. Y entonces, por esa expectativa que tenemos, por esa influencia social, por esas historias que nos han contado, ¿verdad? Por esos momentos históricos que hemos vivido, nosotros esperamos que eso sea así. Esperamos que se nos cumpla el sueño de una pareja que vivió felices para siempre. Pero ¿qué pasa en otras latitudes? Bueno, sabemos que hay matrimonios forzados, por ejemplo. Y eso tiene que ver mucho con el contexto, que es una palabra que me escucharán decir mucho. Cuando yo hablo de contexto o nos referimos a contexto, estamos hablando de que se deben considerar dos conceptos fundamentales. Y uno es el tiempo, ¿verdad? La época histórica en la que estamos, y otro es el territorio. Estos dos conceptos hacen el término de contexto para el análisis sociológico que vamos a continuar explicando. Y entonces eso nos hace entender que las personas tenemos diferentes puntos de vista. Aunque seamos del mismo país, incluso de la misma provincia, incluso del mismo pueblo, vamos a tener opiniones diferentes con respecto a algo, ¿verdad? Pero también vamos a coincidir en
en muchos aspectos, justamente por eso que estamos hablando, por la forma en que nos crearon nuestros padres, por la relación que desempeñamos con nuestros hermanos, por una profesora o un profesor que influyó, ¿verdad?, en el tema de las personas profesionales en orientación que se desempeñan en el ámbito educativo, ¿verdad? Eso también es importante, son figuras eh, que las personas, sobre todo adolescentes y niños, utilizan a veces como referencia. Entonces, esto es importante para... María José, ¿estás por ahí? ¿O me pegué yo? tener... Escucha. Aló, aló, María José. Hola, ¿alguien me... Ahora sí, Sí, escucho. Sí, sí, ahora sí. Es que creo que se cayó como un ok. momento la conexión. Ah, ¿hace rato me dejaron de escuchar o recién? No, no, recién, como menos de un minuto. Ah, ok, ok. Entonces, básicamente puede ser cuando cambié de filmina. Lo que voy a hacer es quitar la cámara por si me está consumiendo más internet y evitar que se me vaya otra vez. ¿Me De escucha, David? acuerdo. Sí, me continúa Sí, escuchando. correcto. Sí, Ok. Les decía entonces con esa explicación que la mayoría de las personas o la mayoría de nosotros vemos el mundo de acuerdo a las características que tienen que ver con nuestra propia vida. Por eso es muy fácil que nosotros juzguemos o imitamos juicios de valor, a veces sin pensarlo, sin proponerlo, ¿verdad? Porque es muy, muy común del ser humano y del tico en particular que nosotros en un comentario ligero digamos, ay, es que yo no entiendo por qué fulanita se comporta de esa manera. Es que debe estar loca o debe ser tal y tal cosa, ¿verdad? Buscamos como alguna explicación porque ese comportamiento que estamos viendo en otra persona simplemente no se ajusta a lo que nosotros creemos que debe ser o a lo que nosotros nos han enseñado que debe ser. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante desprenderse cuando uno hace análisis sociológico, porque nosotros no podemos entrar a hacer un análisis imparcial si tenemos todas esas cargas, ¿verdad?, que históricamente hemos venido acumulando para ir desarrollando nuestros propios conceptos. Desde la sociología, lo que se intenta entonces es que tenemos que ampliar nuestro punto de vista. Y eso es una de las cosas que es más difíciles, porque ya les digo que nosotros venimos acumulando una serie de conocimientos, una serie de costumbres que históricamente, o sea, a lo largo de nuestra vida, se van haciendo más arraigados. Y entonces eso, pues, modifica mi personalidad, ¿verdad? Se va convirtiendo en parte de mi esencia y hay que intentar ampliar ese punto de vista, tratar de desprendernos de eso que hemos venido acumulando y tratar desde un punto neutro de explicar por qué actuamos de la forma que lo hacemos, ustedes y yo, ¿verdad? Eso es un trabajo del día a día, no es fácil, no es sencillo, sobre todo en temas delictivos, ¿verdad? Cuando el juicio moral es muy, muy pues muy grande y socialmente enraizado, ¿verdad? Permítame un segundo. Entonces, perdón, les decía que la sociología es una disciplina o es una ciencia en la que se pretende que dejemos de lado nuestra concepción personal, ¿verdad? Que nos quitemos esos lentes con los que venimos analizando o simplemente dirigiéndonos en nuestra vida para entender que debemos prestar mayor atención a esas influencias que la sociedad, el contexto, ¿verdad? Las personas que me rodean cercanamente han tenido en las vidas nuestras y en las personas que nos rodean.
Es importante recordar que la sociología es una ciencia, ¿verdad? Es una ciencia social. ¿Por qué? Porque utiliza los métodos de investigación sistemática y además sus aportes pues, son analizados a la luz de teorías y de datos que tienen argumentos lógicos, ¿verdad? Esto es muy importante. No es pues puras ocurrencias de una persona que se las inventó, sino que es una ciencia que tiene ya bastantes décadas de existir y pues sometida a esas evaluaciones que les digo ha demostrado ser de utilidad justamente en esto que vamos a conversar hoy, que tiene que ver con el análisis del comportamiento criminal. Eso es importante sobre todo en estrados judiciales, ¿verdad? Que es en el ámbito en el que yo me desempeño, porque los aportes que nosotros hacemos en los informes, pues tienen que ser lo suficientemente sólidos como para someterse a juicio, ¿verdad? Como para someterse a un escrutinio de la defensa o del mismo tribunal que pueda estar arraigado en fundamento científico, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que nos enseña la sociología? Bueno, que lo que consideramos natural, a veces inevitable, bueno o verdadero, puede que no lo sea, ¿verdad? Y entonces nos lleva a esas reflexiones donde cuestionamos todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces las cosas dadas, las cosas que damos por sentado de nuestras vidas, están influenciadas por esas fuerzas históricas y sociales de las que les hablaba hace un ratito. Cuando nosotros vamos creciendo, yo no sé si ustedes tienen hijos o sobrinos donde puedan ver esa evolución, digamos, del ser humano cuando va pues haciéndose un poquillo más viejo, ¿verdad? En la etapa sobre todo como a los 3 años, donde todos los niños empiezan a cuestionar por qué, ¿verdad? La etapa de los por qué. Y uno dice, siéntese a comer. ¿Y por qué? Porque sí, porque tiene que comer para hacerse grande y fuerte. ¿Y por qué? Ah, porque tal y tal cosa, ¿verdad? Entonces los papás a veces se quedan hasta sin argumentos. Ese tema del cuestionamiento se nos da en diferentes etapas de la vida, porque también hay ciertos cambios de décadas. Por ejemplo, pasa mucho en la década de los 20 hacia los 30, ¿verdad? Donde la sociedad espera que uno ya tenga ciertas cosas, digo sociedades como la nuestra, por ejemplo, que esperaría que tuvieran un título universitario o que estén por comprar una casa o emparejados establemente, etcétera. Y cuando no se alcanzan esas cosas que la sociedad nos ha dicho que es lo normal o es lo natural, pues empiezan ciertas incomodidades en cada una de las personas que experimenta pues estos procesos, ¿verdad? Y algunos los enfrentamos mejor que otros, o pues no sé si mejor, pero digamos, socialmente pasa más disimulado si está de acuerdo o no con lo establecido socialmente. ¿Ok? Para ir adentrándome en lo que tiene que ver con lo criminal, quería mostrarles unos conceptos básicos de la sociología y son los procesos de socialización, los 3 tipos que de la sociología se desagregan. Los nombres son muy fáciles, son socialización primaria, secundaria y terciaria. Y básicamente lo que hace es dividir nuestros procesos de interacción con otras personas dependiendo de con quién me relacione. Y eso es fundamental, perdón, y ocupo que lo recuerden, porque cuando ustedes hagan análisis del comportamiento y hagan victimología, que fue la charla que recibieron anteriormente, tenemos que tener en consideración estos 3 procesos. La socialización primaria inicia en nuestro círculo cercano. Esta empieza justamente cuando nace un bebé, ¿verdad? Un bebé hombre, un bebé mujer, nace y llega a una familia, ¿verdad? Independientemente del tipo de familia que sea. Puede ser solo con la mamá, puede ser solo con el papá, puede ser que lo críen los abuelitos, ¿verdad? Puede ser un lugar, una familia placa o se relacionen con, estamos hablando de ese momento donde las únicas personas con las que uno interactúa es ese círculo familiar cercano. Entonces se dice que va desde la etapa del nacimiento
¿verdad? El asunto es que la socialización secundaria se refiere a ese momento en que trascendemos nuestras relaciones familiares más cercanas. Entonces, eso también puede darse en diferentes edades de la vida de cada persona. Por ejemplo, acá en Costa Rica, una mujer que trabaje, que tuvo a su hijo o a su hija, tiene un periodo de licencia de maternidad que generalmente es un mes antes de que nazca el bebé y 3 meses posterior. Entonces, si esa mamá o esa persona tiene que dejar a su bebé en un centro de cuidado, por ejemplo, de 25 años. Ok, entonces el momento que inicia la socialización secundaria, en este segundo ejemplo, sería que, sería que entonces su proceso de socialización secundaria inicia a los 4 años. ¿Ok? Entonces, eso es solamente para que ustedes conozcan que hay diferentes momentos en que se hace una transición de la primaria a la secundaria, o sea, de la socialización primaria a la secundaria. La socialización terciaria, y es importante para las personas que trabajan en centros penitenciarios o en el sistema penitenciario, desde la sociología, este es un aporte importante. ¿Por qué? Porque esta se considera que ocurre después de que una persona ha cometido alguna desviación social, que ahorita vamos a ver a qué me refiero, si la palabra le suena fuerte, con el objeto de que se reintegre a la sociedad. Por eso hablamos de resocialización. Entonces, aquí es un punto muy importante porque no todas las personas tendrían un proceso de socialización terciaria. Lo que definitivamente sí es que todas pasamos por la primaria y la secundaria, ahora por la socialización primaria y la socialización secundaria. Pero la terciaria sería únicamente para aquellas personas que, dependiendo de la sociedad en la que vivan, se considera que cometieron alguna acción que se desvía de lo que por norma o por regla se considera correcto. ¿Ok? Cuando eso se transgrede, hay generalmente un castigo, ¿verdad? Obviamente si la persona se logra individualizar y se le logra imputar los cargos, etcétera. Y pasa por un proceso que asume el sistema penitenciario, ¿verdad? En nuestro país. Se supone que ahí, con los profesionales que tienen los centros penitenciarios y el ministerio en general, pues se encargan de guiar o procurar un proceso de reinserción en la sociedad, ¿verdad? Entonces, lo que sí tenemos que tener presente es que en estos procesos, en todos ellos, continuamente estamos aprendiendo a comportarnos, ¿verdad? Sea de una manera correcta o apegada a la norma o completamente desviada, que son los casos que llegan a, pues a las instancias en las que yo trabajo, ¿verdad? En esos procesos, entonces es donde cobra muchísima relevancia los diferentes grupos de personas con los que interactuamos. A ver, desde muchas ciencias sociales o no, hay explicaciones de por qué la gente comete un hecho delictivo, ¿verdad? Y hay gente que se ha dedicado a estudiar el cerebro de las personas o la composición genética para ver si hay algún gen alterado que los lleve a comportarse de esa manera. Pero desde la sociología, lo que vamos a intentar explicar tiene que ver con ese objeto de estudio que les decía al inicio, ¿verdad? Con la forma en que nos relacionamos en sociedad. Entonces, los diferentes grupos a los que yo tenga acceso, llámese compañeros de trabajo o amigos del barrio o mi pareja sentimental o mi familia de nacimiento, todos esos grupos van a influir en la manera en que nos comportamos. Y eso es importante tenerlo en consideración desde el aspecto de la tecnología,
alrededor de quién ha sufrido el acto delictivo. Este análisis sociológico que hacemos, por ejemplo, la psicología, y considera esos 3 puntos importantes que les pongo acá en la filmina. El primero es que como seres sociales aprendemos por modelaje. Aprendizaje vicario, le dicen los psicólogos también, o por imitación, ¿verdad? Eso es que interactuando con personas y grupos mediante los procesos de comunicación, nosotros vamos aprendiendo a comportarnos. Por ejemplo, con niños pequeños, ¿verdad? ¿Cómo empiezan a interactuar los niños pequeños? Pues imitando, ¿verdad? Los papás o por repetición, los mamás o los papás o las personas que los tienen a cargo empiezan a decirles, haga ojitos, ¿verdad? Haga ojitos. Entonces cierran y abren los ojos y el niño empieza a repetir. También les dicen, hagan, no sé, tortillitas, ¿verdad? Entonces les muestran cómo se hace y los niños repiten. Igual, por eso, las personas que vivimos en Costa Rica, la mayoría hablamos español, las personas que viven en Estados Unidos, la mayoría hablan inglés, y es justamente porque es lo que estamos viendo y es lo que estamos repitiendo. Entonces, eso es muy importante. Si yo tengo a mi alrededor personas que le dan valor a tener un comportamiento adecuado, así me voy a comportar, o es más probable, ¿verdad? No son variables completamente directas, pero es más probable que si yo estoy rodeado de personas que acatan la ley y que le dan valor a ese comportamiento adecuado, es más probable que las personas se comporten de esa manera. Los ambientes sociales también dice que tienden a orientar hacia las actividades ilegales o no, ¿verdad? Sin caer en estereotipos, ¿verdad? Pero un ambiente donde predomina el consumo de licor, de drogas, donde no hay horarios establecidos, por ejemplo, para un trabajo, para asistir a una actividad educativa, etcétera, también influye en la forma en que las personas nos comportamos. Y por último, el otro punto que tomamos de las teorías del proceso social es que las personas, entre comillas, se convierten en delincuentes cuando se asocian con aquellas que son portadoras de normas delictivas. Eso es teoría, ¿verdad? Eso es teoría, pero sí nos sirve para explicar comportamiento. No es la única explicación, por supuesto que no lo es, y también entendemos que existe el concepto de resiliencia, ¿verdad? Hay personas que nacen y se desarrollan en un ambiente completamente violento o delictivo y logran trascender eso y ser personas apegadas a la norma, ¿verdad? A la ley. Pero sí desde las teorías nos hacen ir a revisar estos puntos para tratar de ver por qué una persona o se convierte en víctima de un hecho delictivo o por el contrario se convierte en victimario, ¿verdad? Entonces, desde los 2 puntos de vista o desde los 2 actores de un delito, ¿verdad? La víctima o el victimario, podemos nosotros analizar estas aristas para ver qué fue lo que sucedió, que al final es el aporte que a nosotros nos toca realizar en el desempeño de nuestras funciones, ¿verdad? Esto es parecido a lo que les hablaba de resiliencia y tiene que ver con la libertad individual. Cada uno de nosotros y nosotras tenemos libertad individual. Por eso es que desde los 12 años acá en Costa Rica se tiene la ley penal juvenil o se aplica la ley penal juvenil, porque aquí se consideró esa edad para decir que la persona ya podría ser responsable de las consecuencias de sus actos a nivel legal, ¿verdad? Entonces, estos procesos de socialización
también nos indican que es el origen de nuestra propia individualidad y libertad. Es decir, yo formo parte de una sociedad, tengo grupos que me influencian, tengo una historia de vida y a partir de eso yo decido cómo me comporto. Puede ser, como les decía en el ejemplo anterior, una persona cuyo ambiente es completamente criminógeno, que sin embargo logra pues salir adelante, como decimos acá, ¿verdad? Se establece adecuadamente, se comporta pegado a la ley, cumple con algunos requisitos que la sociedad espera, ¿verdad? O sea, podríamos decir que es una persona que triunfó en la vida. ¿Y eso por qué se da? Bueno, porque nuestra individualidad, nuestra libertad nos lleva a tomar decisiones. Ujú. Y entonces eso es muy importante porque aquí es donde cada persona desarrolla su sentido de identidad y además la capacidad de pensar, ¿verdad? Somos seres sociales, somos seres pensantes y también la capacidad de actuar. O sea, yo puedo razonar, puedo decidir si hago una cosa o no y entiendo que eso tiene consecuencias, ¿verdad? Y esas consecuencias me van a recaer a mí de manera independiente. Entonces, ¿qué pasa en muchas ocasiones, sobre todo en personas menores de edad? Que dicen, es que yo no sabía que eso era delito. Nos pasa mucho ahorita con el tema del uso de dispositivos electrónicos o el uso de redes sociales, ¿verdad? Que de los encargados de esos menores de edad les proporcionan un teléfono, una tablet o computadora con acceso a Internet y sin supervisión, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Muy común en estos días, lamentablemente, el tema de la producción y difusión de pornografía infantil, que suena muy rudo, que es un delito que marca de por vida, probablemente, pero las consecuencias son individuales para esa persona menor de edad. No vale, ninguna persona puede aducir desconocimiento de la ley. Por más rudo que sea, nosotros no podemos aducir desconocimiento de la ley. Entonces, ya cada quien, dependiendo de las acciones que toma, ¿verdad? De las decisiones, de su pensamiento y de su actuar, pues tendrá que asumir de manera individual las consecuencias de sus actos. Ahí no se puede que un papá o una mamá eh, se ofrezca voluntariamente a cubrir una pena. Ustedes bien saben que eso no funciona así, ¿verdad? Y con respecto al comportamiento desviado, es importante decir antes que esto va a depender, o el comportamiento desviado se va a definir dependiendo de las normas sociales que en un contexto determinado, que antes hablamos de contexto, ¿verdad? De territorio y tiempo, esto se va a definir de manera diferente en cada país. Ustedes lo conocen bien. Incluso en países muy grandes como Estados Unidos hay diferencias a nivel geográfico, digamos, de estados, donde cada territorio tiene establecido por normas, por reglas, por leyes, cuáles comportamientos son adecuados y cuáles no. Es decir, lo que les decía hace un rato, ¿verdad? De los matrimonios forzados de hombres adultos con niñas de 10, 12 años, eso es normal o común en otras sociedades, no es delito. Pero acá en Costa Rica tenemos, por ejemplo, la ley de relaciones impropias. Entonces, esas normas o esas reglas sociales o leyes son diferentes en cada territorio. Y esto es importante para nosotros a la hora de entender o explicar, tratar de explicar cómo suceden cosas, ¿verdad? Aunque Costa Rica sea muy pequeñito, hay costumbres de pueblos indígenas, por ejemplo, que no le son comunes al resto de la sociedad costarricense. Y uno puede explicar el comportamiento desde sus creencias o sus costumbres, pero resulta que algunas cosas de ahí son delito, ¿verdad? Y como esas personas viven acá en Costa Rica, son sujetos de ley y se aplica la ley. Entonces, toda norma social va acompañada de una reacción social que a veces es formal o informal, ¿verdad? Y puede ser de una persona o un grupo de personas. Esto quiere decir, digamos, algún comportamiento que yo tenga, si es positivo,
perdón, si es bueno, digamos, o agradable a la mayoría de las personas y está pegado a los preceptos que estipuló esa sociedad, podría tener una reacción positiva, ¿verdad? Un festejo, una celebración, etcétera. También hay negativas que generalmente se asocian con castigos, ¿verdad? Y ahí es donde entra un poco el tema de las penas de ley o privativas de libertad también. Y algunas reacciones son formales, como eso que estamos hablando de las leyes, pero hay otras informales, ¿verdad? Y ese es el castigo, digamos, público, que ahora es más común por medio de redes sociales o por los medios de comunicación, ¿verdad? Esto tiene implicaciones que también a veces, no sé si han visto últimamente en las noticias, la tasa de homicidio está subiendo, ¿verdad? La cantidad de homicidios está subiendo. Hasta ayer habían 200 y resto de homicidios. La gente se cansa, ¿verdad? De esta situación, sobre todo en los pueblos donde hay más incidencia, y están saliendo noticias y las pueden ver que están ellos mismos atacando físicamente a quienes consideran responsable de algún hecho delictivo. Eso es una reacción social informal que tiene muchísimas implicaciones, ¿verdad? Y uno podría entender, sí, claro, están angustiados, están agobiados, no encuentran una solución por las vías legales y entonces recurren a este tipo de acciones. Lo que pasa es que hay una gran diferencia en explicar el comportamiento y justificarlo, ¿verdad? Entonces, desde la sociología lo explicamos, pero no se justifica, ¿verdad? Igual cuando alguien dice, es que mató a su pareja sentimental porque la vio teniendo relaciones sexuales con otro hombre. Y entonces uno dice, sí, claro, se puso celoso, ¿verdad? Le dio un ataque de ira, no sabía en lo que pensaba y entonces mató a fulano, ¿verdad? Eso sería una explicación socialmente entendible, pero no significa que eso justifique el acto homicida, ¿verdad? Eso es importante también en este análisis. Y entonces, si ya les acabo de decir que cada territorio establece sus normas o sus leyes o sus reglamentos, el comportamiento desviado va a ser definido igual dependiendo del contexto que estemos analizando. Vamos a entender desviación entonces como es aquella falta de conformidad con esa serie de normas que son establecidas y que son válidas y aceptadas para la mayoría. Eso es importante y por eso se los pongo en rojo, porque supuestamente todas las leyes que nosotros tenemos son aceptadas o válidas para la mayoría de las personas. Y por eso es que gracias a Dios todavía somos más los buenos que los malos, ¿verdad? Porque las personas que deciden transgredir esas normas, ¿verdad? Los que roban, los que matan, los que violan, es porque simplemente tienen un pensamiento que no va, y un actuar sobre todo, que no va de acuerdo a aquellas normas que se han establecido para la convivencia adecuada en sociedad. Y entonces, puede ser que el comportamiento de esas personas, que nos puede parecer incomprensible, ¿verdad? Que uno escucha a veces gente decir, es que, ay, no, seguro estaba loco, ¿cómo se le ocurre hacer tal cosa? ¿Verdad? O sea, nos resultan incomprensibles. Puede ser racional cuando comprendemos por qué actúa de esa manera. Y aquí es muy importante hacer ese ejercicio de desprenderse de lo que nosotros venimos arrastrando históricamente o de cómo nos vamos construyendo como personas. Porque si nosotros venimos muy apegados a ciertas creencias, incluso a veces religiosas, nos resulta más difícil tratar de explicar por qué la gente hace lo que hace. Aquí no se trata, que en algunos casos he escuchado a la gente que dice, es ponerse en los zapatos del victimario, ¿verdad? No es tanto eso, gracias a Dios, si estamos trabajando de este lado para el bien, uno no puede hacer eso, ¿verdad? Pero sí desde la teoría, sí lograr explicar qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Entonces, comprender por qué una persona actúa de la manera que lo hace nos lleva a un aporte más significativo desde el punto de vista sociológico para el análisis del comportamiento delictivo. Ujú. Entonces, analizar la historia de vida de una persona, no nos va a dar variables directas, ¿verdad? Eso es un mito que hay que ir superando, como por ejemplo,
que si una persona fue víctima de violación o de abuso sexual en la infancia, necesariamente va a ser violador, ¿verdad? O se va a ser homosexual, dicen algunas personas. Eso no funciona de esa manera. Pero entender que vivió un trauma, ¿verdad? Que no tuvo un apoyo, un acompañamiento, una orientación adecuada, podría influir en su comportamiento. ¿Ok? Yo no sé si ustedes conocen a Ted Bundy. Últimamente, en los últimos 2, 3 años, se ha hecho mucho más famoso por las series de Netflix, ¿verdad? Por las cintas y por la película que sacaron de él. Pero es un ejemplo clásico que se utiliza para explicar pues el comportamiento desviado y para ayudarnos a entender que a veces las cosas no son lo que parecen, ¿verdad? Que les decía al inicio también de la exposición. Ted Bundy, si no lo han visto, les invito a que revisen por pura curiosidad científica esas series de Netflix, porque él era un tipo inteligente, ¿verdad? De una inteligencia promedio a superior. Estudió en la universidad, tuvo parejas sentimentales estables, estuvo metido en política incluso, ¿verdad? Entonces era una persona que nosotros llamaríamos funcional. Se desenvolvía en sociedad adecuadamente y no generaba sospechas de nada. Era un tipo que pasaba pues inadvertido. Pero, y entonces por eso les pongo ahí que su vida se ajustaba a las normas de comportamiento. ¿Por qué? Porque estudió, porque tenía pareja, porque tuvo empleo, ¿verdad? Todas esas cosas nos resultan normales o comunes o apegadas al buen comportamiento. Lo que pasa es que se le atribuyeron más de 30 homicidios. Además, violaba a mujeres e incluso cometió necrofilia, ¿verdad? Entonces, eso es un buen ejemplo para entender nosotros que se debe ahondar en pues la historia de vida de las personas, ¿verdad? Resulta que él nació, su madre no estaba casada en el momento, lo criaron o ayudaron a criarlo sus abuelos, recibió maltrato en exceso, ¿verdad? Tuvo abusos de diferentes tipos y no significa que uno sea una condición necesaria para la otra, pero entiende uno que tiene un trauma que le genera cierto entender el comportamiento y la vida diferente al que podría tener una persona que no haya pasado por esa historia de vida, ¿verdad? Y que aún así logra superar ciertos obstáculos, ¿verdad? O esos abusos que les comentaba, o esa historia de vida triste, y, entre comillas, tiene una vida normal, ¿verdad? Desde los aportes teóricos, ya para ir aterrizando un poquito, cerrando un poquito la exposición y darle chance a ustedes por si tienen consultas, desde los aportes teóricos que hace la sociología, lo que nos lleva a entender es que el delito, ¿verdad? Sea cual sea este, es una subcategoría del conjunto de conductas desviadas que existen. ¿Por qué? A la gente no le gusta saber eso, pero no todas las personas respetamos todas las leyes o todas las normas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay personas que se brincan un semáforo en rojo o que se roban un pedacito de, no sé, una uva de un supermercado, ¿verdad? Son transgresiones a la norma, porque si usted pregunta, sí, uno no se debe brincar un semáforo, no debe parquear en una zona amarilla, pero nosotros mismos lo justificamos. No, no, es un momentito, ya casi vengo. O aquí voy a dejar el carro, cualquier cosa, usted se pasa y lo mueve, ¿verdad? Y sabemos que eso no está bien. Pero el tema acá es tratar de explicar por qué hacemos eso, ¿verdad? Entonces, el delito, o sea, robarse una uva o parquearse en amarillo es transgredir la norma. En eso estamos de acuerdo. Pero el delito ya configura, digamos, una subcategoría aparte donde nos permite hacer un análisis más exhaustivo, ¿verdad? El tema acá es que dependiendo de la etapa de la vida en que se vayan mostrando estas desviaciones o estos desapegos a la norma, es más fácil o más difícil el proceso de resocialización que veíamos antes, ¿verdad? Es importante también mencionarles como segundo aspecto que está indicado acá en la filmina,
que no existe una única teoría que explique todas las formas de conducta delictiva, porque el abanico de delitos es muy amplio, ¿verdad? Entonces, entender por qué una persona comete sicariato es muy diferente a comprender o explicar por qué una persona viola a una persona de 3 meses o 5 años, ¿verdad? Porque las motivaciones son diferentes y en próximas charlas vamos a hablar de motivaciones. Entonces, lógicamente no vamos a encontrar una única teoría que nos sirva para explicar todos esos comportamientos apegados de la norma. Y que alguien sea considerado como un delincuente, ¿verdad? O sea, de lo que nosotros conocemos acá como delincuente o antisocial, que la gente le dice que el término está mal empleado, va a estar condicionado por el aprendizaje social y por el ambiente. Esto es lo que sí les va a mostrar cada una de las teorías sociológicas. ¿Por qué? Porque la sociología no se apoya en la biología o en la neurología. Nosotros nos enfocamos, y por eso es lo importante del análisis interdisciplinario, porque desde la sociología vamos a entender ese aprendizaje que tenemos en nuestros grupos sociales y en el ambiente en que nos desarrollamos. De igualmente, la explicación de la naturaleza del delito desde la sociología, consideramos que debe incluirse, ¿verdad? Porque la definición del delito depende de las instituciones sociales que componen cada grupo. Entonces, esta visión más panorámica, por decirlo de alguna manera, que da la sociología, es importante, ¿verdad? Porque no, ya les decía hace un ratito, que no es lo mismo explicar un comportamiento desviado acá que en un país, digamos, más religioso, donde predomine una religión diferente a la nuestra, ¿verdad? Como por ejemplo un musulmán. Ahí, acá en Costa Rica, no tenemos ese tipo de manifestaciones, por ejemplo, como los grupos de Al-Qaeda, ¿verdad? Los yihadistas, que se agrupan y cometen hechos delictivos más, ¿cómo decirlo?, de proporciones mucho mayores, ¿verdad?, de atentados terroristas. Eso todavía, bendito Dios, no lo vivimos en Costa Rica. Entonces, se debe tener una mirada general de las instituciones sociales que son más representativas en cada una de las sociedades. Y esa es una de las recomendaciones por las cuales nosotros insistimos en que el aporte de la sociología es vital. Y desde los aportes teóricos, uno de los más importantes para mí es que todas las teorías sociológicas les van a decir a ustedes o van a coincidir en que el contexto, otra vez haciendo alusión al tema de tiempo y de espacio, es muy importante para el análisis de esas actividades delictivas, ¿verdad? Cosas que ahora son delito, no lo eran antes, y un caso muy significativo y que ha sido mediático es, por ejemplo, el tema del maltrato animal, ¿verdad? Cuando yo estaba chiquitilla, un perro era un perro y vivía fuera de la casa y a veces estaba amarrado y nadie decía nada. Ahora probablemente si usted tiene un perro amarrado, ¿verdad? En el patio de su casa, puede haber alguien que lo denuncie por maltrato animal y se asumen diferentes consecuencias. Entonces, por eso es tan importante hablar de contexto y tenerlo en consideración cuando vayamos a hacer el análisis. Con eso último y así haciendo como un sprint final, eso sería lo que yo quería compartirles. Para el OIJ es importante el puesto en el que yo me desempeño, como les decía al inicio, básicamente tiene que ver con el análisis de delitos violentos, aunque sí damos apoyo en otro tipo de delitos, nos enfocamos básicamente en lo que son violaciones sexuales y homicidios seriales, ¿verdad? O múltiples también. Pero lo que se intenta es darle a los investigadores o al personal de investigación en general ese, esa necesidad de abrir la mente, ¿verdad? De llegar a hacer una investigación entendiendo que no todas las personas actúan como yo lo haría. Y ese es, si se quiere, pues el aporte más importante que desde la sociología podemos dar. Les agradezco mucho estar todavía conectados y si tienen alguna consulta, con muchísimo gusto estoy para servirles. María José, muchísimas gracias por tan excelente ponencia. Abrir el espacio entonces, compañeros, si gustan. Aquí tengo a Andrea con la manita levantada. Puedes abrir tu micrófono, Andrea, adelante.
Hola, buenas noches. Me encantó la charla, me gustó mucho, estuvo muy bonita, la felicito. Creo que todos pudimos aprender, más quisiera como que aclarara con sus palabras por qué sociología y por qué no psicología o criminología. Digamos, yo personalmente creo que sé la respuesta, pero me gustaría que lo pudieran compartir con los demás y hasta para aclarar mi concepto. Entonces, eso es lo que quiero que nos comente, por favor. Gracias, sí. En realidad nosotros trabajamos como equipo interdisciplinario, ¿verdad? El aporte que yo doy es una pequeña parte a un documento que se elabora en conjunto, ¿verdad? Yo conozco o he visto algunos expedientes del sistema penitenciario donde cada profesional emite su dictamen, ¿verdad? El psicólogo dice una cosa, el trabajador social otra, los orientadores otra, etcétera. Pero en la unidad en la que yo trabajo, justamente trabajo con una psicóloga, con criminólogos, con abogados y también con personal de investigación, ¿verdad? Que dan otra visión, mucho más diferente a la que uno pueda tener desde la teoría, ¿verdad? Entonces, los informes que nosotros emitimos son interdisciplinarios. Entonces, no es que se priva, digamos, o se potencializa una ciencia sobre la otra, no, por el contrario, nos complementamos, ¿verdad? Porque como les decía yo les hablo de esa interacción entre grupos sociales, pero hay muchas cosas que se explican desde la psicología, ¿verdad? Entonces, mezquino sería de nuestra parte no aprovechar esa gama de profesionales que tenemos y hacer solo un aporte, digamos, solo un aporte científico. Ujú. Excelente, gracias María José. Gaby, si quieres, bueno, Andrea va a preguntar algo. ¿Va a replicar algo, Andrea? No, solo iba a agradecerle. Muchísimas gracias. Con mucho Gracias a vos. gusto para servir. Gaby, si gustas abrir tu micrófono. Gracias. Sí, la consulta es la siguiente. Es una consulta que he tenido desde hace mucho tiempo. Yo quisiera saber como su perspectiva. Yo siento que a veces estas series de Netflix, ¿verdad? Que son tan explícitas, que dan tantas ideas en cuanto a asesinatos, con escenas, ¿verdad? Que son muy fuertes, muy reales. Yo siento que las personas que tal vez tienen alguna predisposición, sea genética, psicológica, psiquiátrica, las alteran más, ¿verdad? Como que les dan como ideas, no sé, siempre he pensado eso. Igual que los juegos de video que son como de matanzas, yo le digo a mi esposo que eso debería estar prohibido en Estados Unidos, que hay tanta matanza, ¿verdad? Y que entra un loco a una escuela y mata a 3 chiquitos y 3 profesores, como esta semana. No sé, yo siempre he tenido como esa duda, si son cosas que más bien motivan a, ¿verdad? Y quisiera como conocer su perspectiva. Ujú. Bueno, primero, ¿verdad? Es una cosa muy personal desde lo que yo he visto y conozco. Probablemente haya otros colegas que le digan cosas diferentes, pero definitivamente la interacción, ¿verdad? Les decía yo al principio que nosotros tenemos diferentes procesos de socialización. Cuando una persona ya sale de su núcleo familiar, no es solo la interacción con las personas que tenemos cara a cara, ¿verdad? Y la pandemia dejó muy, muy en claro que la socialización sigue, ¿verdad? Por medios virtuales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y les decía, al principio, ¿se acuerdan que les puse un ejemplo del amor romántico? ¿Verdad? Porque las personas, la mayoría o algunos sueñan con que usted tiene su pareja, se casa y vivieron felices para siempre. Bueno, porque eso nos enseñaron las películas, los cuentos, las poesías, las mamás, las novelas. Esos son procesos de socialización, por supuesto que influye, ¿verdad? Entonces, cuando usted está súper expuesto, por ejemplo, a pornografía, tiene una distorsión de la realidad. ¿Por qué las personas creen que una mujer va a estar disfrutando de actos sexuales donde es víctima, digamos, casi? Eso distorsiona la realidad. Entonces una persona puede creer que eso es lo normal, porque la ve tanto que se le vuelve normal. Entonces lo mismo pasa con los juegos de video, ¿verdad? Cuando se le hace normal y la persona, o tal vez menor de edad, pasa mucho tiempo sin supervisión jugando estos juegos o viendo películas violentas o, ¿verdad? Cualquiera de estas formas de violencia, lo que hacen es ir distorsionando un poco lo que es realidad y lo que es fantasía.
¿verdad? Entonces, si no hay un acompañamiento orientador, digamos, realmente orientador, sobre todo en personas menores de edad, pero sabemos que también pasa en adultos, nos vemos expuestos a que sí, a que se potencialice, y no es porque tenga algo de predisposición, sino es porque se altera la realidad, ¿verdad? Y ya les dije que nosotros como seres humanos vamos aprendiendo cada día, ¿verdad? Ustedes cuando fueron a la escuela aprendieron algo, en el colegio otra cosa, en la U otra, pero cuando usted trabaja aprende otras cosas, y cuando usted tiene pareja aprende otras cosas, y en el grupo de amigos sigue aprendiendo, y eso nunca se acaba hasta que nos morimos. Entonces, si su realidad es exceso de películas, exceso de novelas, narco, donde el narco es millonario y feliz, ¿verdad? Y los pobres somos los que trabajamos, pues eso distorsiona necesariamente la realidad. Entonces sí, puede caer en creer que las cosas solo se solucionan matando, ¿verdad? Porque en un juego de video usted mata a su oponente y ganó, ¿verdad? Recibe una recompensa. Entonces estamos condicionando al cerebro de que si usted mata, está haciendo el bien, ¿verdad? Entonces, sí es muy importante el tema del acompañamiento en personas menores de edad y pues para análisis de los que nosotros hacemos, sí, se revisa mucho el tema de exposición a pornografía, las redes sociales, cómo se relaciona con la gente, ¿verdad? Todo eso es muy, muy importante. Hay algunas cosas que son prohibidas, pero de ahora con Internet y globalización es cada vez más difícil el control al respecto, ¿verdad? Gracias, Gaby, por tu pregunta. No sé si alguien más quiere preguntar o comentar. José Eduardo, adelante. Muchas gracias, buenas noches. Felicitar a María por la excelente charla, está muy interesante. Nada más quiero comentar las dos consultas anteriores. En lo que comentaba sobre normalizar la conducta, la misma María ha trabajado un tema de pornografía musical o pornografía auditiva, que sería otro ejemplo. Cuando vemos normal el tipo de música que se escucha ahora en una fiesta de niños, en cualquier tipo de radio, y toda esa música tiene un mensaje negativo. Y al final se convierte en algo normal escucharlo. Entonces sí, claro, si la violencia pasa a ser algo normal dentro de un hogar, dentro de un barrio, dentro de una sociedad, empieza a generarse ese tipo de estandarización, digamos, de normas que en realidad no son correctas, pero en ese mundo, en ese barrio, en ese hogar, se empieza a ver normal. Y lo otro es, en la relación que, ¿por qué la sociología y no otras ciencias? Me gustaría agregar, digamos, sin desmerecer ninguna, es que me parece que la sociología es muy antigua. Yo lo veo como que es la mamá de las otras ciencias sociales. Por ejemplo, yo soy criminólogo y como la sociología estudia el hombre en sociedad, hablando de manera general, el hombre en sociedad comete un montón de actos. Desde la psicología se analiza a nivel mental y desde la criminología desde otras teorías. Entonces yo podría decir que digamos que podrían ser ciencias sociales que son rama o que son hijas de alguna manera de la sociología que analiza esto en un tema un poco más macro, ¿verdad? Sería eso. Muchas gracias. Muchas gracias, José Eduardo, por tu aporte. Me parece muy valioso y muy importante. ¿Alguien más que quiera participar? Pareciera que no. Entonces, de esta manera, pues estaríamos dando por finalizada la sesión de hoy. Agradecerte muchísimo, María José, de verdad, por venir a exponer todo tu conocimiento en esta área. Me parece riquísimo como estas actividades interdisciplinarias porque también nos dan una visión distinta, ¿verdad? Desde nuestro quehacer, desde nuestros paradigmas, ¿verdad? Disciplinares y demás, para, pues, mejorar, ¿verdad? Como profesionales de la orientación, cada uno de nosotros, y tomar la riqueza de la sociología, de la criminología, de la psicología, y de cada una de las disciplinas que nos ayudan a poder ejercer nuestro quehacer de la mejor manera. Así que muchas gracias, María José, por estar por acá con nosotros. Te doy un chance para que te despidas y luego pues cerramos del todo. Muchísimas gracias por recibirme, por invitarnos y yo sumamente satisfecha de ver un grupo
de 20 y resto de personas que saca un chancecito para conocer un poco más esos crecimientos. Sé que lo hacen por crecer profesionalmente y como personas, así que les admiro y pues les insto a trabajar, a seguir trabajando de este lado en el que estamos. Yo insisto, se lo tomé a un jefe prestado una frase que dice que es una carrera de resistencia y no de velocidad, ¿verdad? Porque nos toca poco a poco ir haciendo esfuerzos que, aunque se vean pequeñitos de momento, van a ir avanzando para que tengamos una sociedad mejor. Así que les agradezco la paciencia, el escucharme, y también en la pantalla pueden ver los medios de contacto si en algún momento quisieran algún otro tema en que OIJ les pueda colaborar. Nosotros con mucho gusto analizamos la solicitud y si es viable, pues agendamos, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias y gracias a vos, David, por todo el apoyo también. Gracias. Gracias, siempre las puertas abiertas, María, para lo que podamos colaborar. Ha sido un placer, de verdad. Recordarles, antes de finalizar, bueno, nos vemos en un mes, ¿verdad? El 26 de abril con la tercera charla del ciclo. Es miércoles. Por ahí vamos a estar igual publicando con los correos y en el Facebook para que estén atentos. El 27 también, jueves, el Día del Profesional en Orientación, ¿verdad? Ambas actividades serán en ese marco. El Día de la Persona Profesional en Orientación. El 27 tendremos también la presentación de un libro que se llama La Fórmula para la Promoción del Éxito Escolar, que fue producido en la Universidad de Costa Rica por parte de doña Irma Arguedas, Mari Carpio y Natalia Córdoba. Entonces, por ahí lo van a estar también presentando para que estén sumamente invitadas e invitados a acompañarnos. Esa actividad será presencial en las instalaciones del colegio. Entonces, por allá les estamos esperando. Igual tendremos transmisión en línea para que puedan estar pendientes. Entonces, sin más, desearles una excelente noche. Cuídense mucho, que pasen muy bien en Semana Santa también. Descansen, disfruten, reflexionen y que estén súper bien. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Saludos. Chao, María. Gracias. Buenas noches, gracias.